En este segundo bloque de información vamos a compartir las noticias que nos llegan a través de la agencia TELAM. Comenzó el primer encuentro nacional de puntos de cultura, donde cientos de personas participarán de charlas, foros y capacitaciones. Allí donde existe talento, creatividad e iniciativa, nosotros somos el Estado, en tanto representación de una voluntad popular, decimos hermano, hermana, compañero, compañera, cómo podemos lograr consolidar ese sueño, que es el sueño compartido de tener un proyecto cultural. Cuando el ser humano puede, en definitiva, empezar a vivir de verdad, es cuando aparecen las alas de la creatividad, que no son ni más ni menos que aquello que le da sentido al género humano en esta tierra. Y eso es la cultura, es lo que entendemos por cultura. Y esas alas se despliegan siempre, aun cuando no están del todo satisfechas las demandas, pero se pueden desplegar mucho más cuando el Estado, en lugar de señalar con el dedo largo lo que se debe hacer, estira la mano abierta y reconoce lo que se viene haciendo. Y esta es básicamente nuestra concepción de los puntos de cultura. Los puntos cultura han sido una tarea extraordinaria y también con una celeridad extraordinaria. El proceso de construcción, lo explicaba Alejandra, llevó 1 año y medio, pero de ejecución en menos de 2 meses y medio de aquel lanzamiento en ese lugar de la resistencia como es el galpón de Catalina Sur, a hoy estar entregando y reconociendo y encontrándonos con los seleccionados una celeridad. ¿Por qué? Porque hay una sinergia. Es el primer encuentro nacional de puntos de cultura, es la primera vez que todos aquellos que salieron seleccionados como puntos de cultura se encuentran para intercambiar ideas, saberes, para reconocerse, para interpelarse. Es una instancia del programa que para nosotros es muy importante. Se presentaron alrededor de 626 proyectos. La verdad es que esperábamos una convocatoria no tan grande y fue con mucho éxito, por lo tanto estamos más que contentos. Y de esta primera convocatoria se seleccionaron 100 proyectos, 100 puntos de cultura, que van a recibir por un lado subsidios, por otro lado equipamiento audiovisual, informático, que van a recibir capacitaciones y todo esto articulado con el Estado Nacional y con las universidades públicas. Obviamente creo que lo más importante que tiene este programa, que no es simplemente un programa de subsidios, es esta red de organizaciones culturales que se está conformando y que hoy se encuentra cara a cara por primera vez. Ahora vamos a compartir juntos un informe sobre la renuncia del presidente de Yemen tras 33 años en el poder. Renunció el presidente de Yemen tras 33 años en el poder. El presidente yemenita Ali Abdullah Saleh dejó el poder en medio de 9 meses de una revuelta opositora, con lo que se convirtió en un nuevo gobernante que cae producto de la ola de protestas conocida como Primavera Árabe. En presencia del rey Abdullah de Arabia Saudita, Saleh firmó en Riad un acuerdo de transición que contempla su renuncia, la cesión del poder en el plazo de 1 mes a su vicepresidente Abdel Rabo Mansur Hadi y la celebración de elecciones presidenciales dentro de los siguientes 90 días. El acuerdo con la oposición fue oficialmente impulsado por otros países árabes del Golfo Pérsico y respaldado por Estados Unidos. La revuelta en contra de Saleh, que comenzó en febrero pasado, estuvo cerca varias veces de convertirse en una guerra civil, incluyendo combates entre el ejército y la mayor confederación de tribus que dejaron cientos de muertos. Con su dimisión, Saleh se convirtió en un nuevo gobernante en tener que dejar el poder por la ola de revueltas de la primavera árabe, que en enero pasado condujo a la caída del presidente de Túnez y 1 mes más tarde a Hosni Mubarak de Egipto. El acuerdo le garantiza a Saleh la amnistía para él y su familia a cambio de su renuncia y el llamado a elecciones presidenciales en un plazo de 90 días. En tanto, miles de personas se reunieron en la ciudad de Sanaa para protestar por la cláusula de inmunidad al presidente, exigiendo que tanto él como sus aliados sean juzgados por crímenes de lesa humanidad y por la represión del gobierno contra los manifestantes. Desde febrero, millones de yemeníes se venían manifestando en las calles para exigir el fin del mandato de Saleh, que estuvo 33 años en el poder.
de una jornada de comunicación y derechos humanos, se analizaron los aportes del peronismo en el proceso de memoria, verdad y justicia. El periodismo tiene cosas para aportar y las tuvo, digamos, en los años de la dictadura, por supuesto en condiciones absolutamente distintas, donde, digamos, el oficio periodístico, en el caso mío y de algunas otras personas que están aquí presentes en la sala, como el caso de Lila Pastoriza, estaba puesto al servicio de una militancia política para investigar los crímenes que se estaban cometiendo en ese momento. Participamos en una red de investigación y difusión de información que fue organizada originariamente por Rodolfo Walsh, con básicamente dos instrumentos. Uno era la agencia de noticias clandestinas, ANCLA, que, digamos, enviaba información a los medios, a los grandes medios nacionales e internacionales. Digamos, los grandes medios argentinos fueron cómplices de la dictadura y fueron partícipes del sistema de la represión. No porque hayan matado gente con sus propias manos o hayan participado en los grupos de tareas, aunque en algunos casos ha habido periodistas que han participado en grupos de tareas, sino porque, a sabiendas de que estaban mintiendo, difundían la información tal como la manipulaba la dictadura militar para hacer pasar por enfrentamientos los que eran asesinatos de personas que previamente habían sido detenidas, desaparecidas y torturadas. Para mi gusto, y creo que para el gusto de la mayoría, y no un problema de gusto, si queremos hacer la división tajante, bajo dictadura o estás contra las dictaduras y eres periodista, o simplemente eres cómplice de ellas y lo que hace es panfleto. Y eres cómplice de asesinato y de todo lo que sabemos. La responsabilidad que nosotros tenemos es la del relato histórico, no porque lo hayamos buscado. Ahora compartimos la segunda pausa en la información y enseguida continuamos con más noticias. No se muevan.